La ley de la segunda oportunidad es un mecanismo legal mediante el cual aquellos deudores que no pueden pagar quedan totalmente liberados de sus deudas. Para acogerse a la ley de la segunda oportunidad, no hace falta haber recibido reclamaciones jurídicas o estar en el SNEF. Si una persona sabe que no puede pagar sus deudas, puede acogerse a las ventajas de la ley de la segunda oportunidad sin esperar a tener reclamaciones ni embargos. Las personas que han confiado en nosotros han quedado definitivamente liberadas de todas sus deudas y hoy están desarrollando nuevas actividades sin las limitaciones que tenían en el pasado. Caso 100% real en proceso de exoneración de las deudas. Se muestra en dibujo y cambiando el nombre del cliente para mantener el anonimato. Me llamo David García. Ahora tengo 48 años. Hace 15 años inicié un negocio de ingeniería. No funcionó. Hace 8 tuve que cerrar y todavía estoy pagando las consecuencias. Y no veo el final. Hacíamos proyectos de obras e instalaciones de todo tipo. Poco a poco, el negocio fue creciendo. Sin ser una gran empresa, dábamos empleo a 12 trabajadores. Teníamos muchos encargos y había que esforzarse mucho. Nada hacía pensar lo que vendría más adelante. Una persona, por la circunstancia que sea, no puede pagar sus deudas, no significa automáticamente que sea una mala persona, un inconsciente o un irresponsable. En la mayor parte de las veces, la causa de la insolvencia ha sido una contingencia totalmente imprevisible, como por ejemplo la crisis inmobiliaria y financiera del 2008, una enfermedad propia o de un familiar, un accidente o una pandemia como la del COVID. Sin embargo, el castigo que de ello se deriva es demasiado severo. Al deudor de buena fe, el estado de insolvencia sobrevenida le provoca un sentimiento de culpabilidad que le bloquea el pensamiento y le paraliza la voluntad. De repente el mercado empezó a menguar, los encargos eran menos y de menor importe. Tuvimos que hacer despidos con elevados costes económicos y también personales muy importantes. A nadie le gusta echar un trabajador con quien a menudo te unen lazos de amistad. Nos encontramos también con impagos de los clientes. Con todo, en pocos años, pasamos de tener una empresa solvente y con proyecto a tener una empresa endeudada y sin mercado. Nuestra cultura tiende a calificar muy negativamente a las personas que se ven imposibilitadas de pagar sus deudas. Y esta visión de la sociedad estigmatiza a la persona que se halla en esta difícil situación. A todo aquel que en un momento dado no puede pagar, la sociedad le señala como un fracasado. En cambio, en otras latitudes, la insolvencia se contempla como una experiencia de aprendizajes. Y es de sobra conocido que personajes muy relevantes del mundo económico han transitado por una crisis financiera antes de rehacerse y triunfar. Intenté negociar con los bancos y con las administraciones públicas, pero aquí no encontré remedio. No querían financiar una empresa con dificultades y no podíamos dar cumplimiento a los esquemas legales para aplazar deudas con las administraciones públicas. No solo no encontré solución, sino que me vi con las cuentas corrientes y los saldos de clientes embargados. Incluso cuando el deudor de buena fe procura ponerse al día y pagar, el sistema se muestra intransigente y no le facilita en absoluto las cosas. Cuando una persona ha sufrido un quebranto económico y trata de recuperarse de una situación difícil, las instituciones, sean estos entidades financieras o administraciones públicas, no dan ningún tipo de facilidad para ajustar los pagos a la situación real del deudor, como podría ser algún tipo de carencia o una reducción temporal de las cuotas de pago. Los acreedores exigen nuevas garantías que no podemos aportar, o bien un primer pago anticipado del que no disponemos, sin lo cual ni tan siquiera nos escuchan. Quise vender los activos, los equipos informáticos, el software, las instalaciones que tanto dinero y esfuerzo habían costado, pero no había comprador, y si lo había, el precio era irrisorio. No me daba ninguna solución. A medida que pasa el tiempo, la situación es cada vez más complicada. Al principal del crédito hay que sumarle los intereses, recargos y sanciones. Y si ya era difícil atender la deuda principal, ahora con el paso del tiempo es ya imposible. El problema se enquista y con los años el desgaste anímico agota a la persona más curtida,
que ya no se ve con fuerza para superar la situación. Fue pasando el tiempo y la deuda era cada vez más grande. A la deuda original se añadieron los intereses de demora, las sanciones o recargos y las costas judiciales. La deuda se multiplicó. En un momento dado, la deuda pesa como una losa. Y no encontramos entre los interlocutores económicos, sean estos bancos o sean administraciones públicas, a nadie que sea capaz de ponerse en nuestro lugar y darnos algún tipo de orientación que nos permita recuperarnos. Llegados a este momento, la situación es verdaderamente desesperada, con los ingresos y cuentas bancarias embargados, sin posibilidad de tener tarjeta de crédito. Y si aún nos quedaba algún inmueble en propiedad, los embargos que lo traban impiden que lo podamos vender de forma ordenada para poder pagar. En este estado, el deudor de buena fe es un zombi financiero que ha sido expulsado del circuito económico formal y que, en la mayoría de los casos, para sobrevivir, no le queda otra opción que trabajar en la economía sumergida. Han pasado 8 años desde entonces. Me he quedado sin la casa que tenía hipotecada e iba pagando, con una deuda que no puedo pagar y que se ha multiplicado, con la nómina y la cuenta corriente embargada. No solo es el coste económico del que no me podré rehacer, es también el desgaste personal. Soy otra persona. Esta circunstancia me hace dudar de mis propias capacidades. Solo tengo desaliento y ninguna ilusión con la que poder encarar el futuro. Necesito una nueva oportunidad. La ley de la segunda oportunidad opera como una barrera protectora contra las reclamaciones y los apremios de los acreedores y le permite al deudor ganar tiempo para realizar su patrimonio en las mejores condiciones posibles. Y si, a pesar de todo, el producto de su realización no permite la satisfacción de todos los acreedores, los créditos restantes quedan perdonados. Los embargos y los procedimientos de ejecución se suspenden desde el mismo momento de acogerse a la ley de la segunda oportunidad. Es mucho antes de obtener el perdón de las deudas, que se consigue al final del procedimiento. En aquellos casos en los que el deudor tenga una casa hipotecada y el capital del crédito hipotecario sea superior al precio de venta de la casa, el juez le permitirá continuar con la propiedad. El procedimiento es rápido. En aquellos casos en que el deudor no tiene bienes y dependiendo del momento en que lo solicite, todo el procedimiento puede durar unas pocas semanas. A menudo cuesta encontrar el asesoramiento más adecuado para cada caso, que sepa escuchar y que con franqueza y profesionalidad sepa hacerse cargo de nuestros problemas. En consecuencia, el primer paso es tener la iniciativa y con la ayuda de un profesional planificar la salida que nos lleve al final del túnel y que nos ayude a sacarnos de encima la pesada mochila de la deuda. Una vez liberados, recuperada la autoestima y el control sobre nuestra vida, nos sentiremos con fuerzas para iniciar nuevos proyectos. Y lo que es más importante, la sociedad habrá recuperado a una persona que de otra manera quedaría al margen del circuito económico. La implicación personal en cada caso del equipo de profesionales del despacho de Nueva Oportunidad es el motor del éxito de nuestros clientes en su nueva oportunidad.